Como siempre, muy agradecidos por la oportunidad que nos da de llegar hasta su hogar a través de esta señal y de este espacio que está reservado los días viernes para ustedes como ciudadanos que están siempre pendientes de nuestro programa y pendientes también de la información que publican los diversos medios de comunicación. Son ciudadanos más informados y por eso es importante abrir este espacio para que puedan expresarse, puedan contarnos lo que piensan, lo que están observando de la realidad nacional. Les abrimos ya nuestro teléfono 2556-1800. La dinámica para quienes nos sintonizan por primera vez, pues es muy sencilla. Usted cualquier tema que tenga a bien de colocar en esta conversación lo pone a través del teléfono. Nosotros vamos a ir poniendo algunos temas de esta semana que hemos conocido a través de los medios, hablamos de estos temas, los evaluamos, los comentamos y ahí vamos haciendo un trabajo en conjunto con la ciudadanía. Nos acompañan los jóvenes Rafael Burgos y Juan Pablo Pérez. Juan Pablo, abogado, y Rafael, sociólogo, y están con nosotros como parte también de la ciudadanía para colaborar dándonos sus puntos de vista y sus pensamientos sobre los temas de realidad nacional. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Un gusto nuevamente contar con su presencia a este programa. Gracias por la oportunidad. Ha sido una semana más corta, ¿no?, por las celebraciones del día 15 de septiembre, e importante también hacer una evaluación sobre eso. ¿Cómo han visto ustedes el tema de las celebraciones del 15 de septiembre y nuestro patriotismo y nuestra evolución en esto? Y lo digo porque cuando uno ve las celebraciones de México, de Guatemala, de otros países, ve como celebraciones un poco más pomposas. Nosotros en esto, ¿cómo hemos venido? Venimos de más a menos, de menos a más. ¿Qué piensan? A ver, mire, Juan Pablo. En sí, si nos podemos comparar con otros países, como el caso de México, definitivamente que no hay, o sea, hay un gran abismo, ¿verdad? Entonces, pero considero que es parte de que no nos identificamos con nuestra patria, ¿verdad? Un poco también tiene que ver la cultura, vemos también relacionado con ese tema, ya de que hemos visto dificultades incluso en la Secretaría de Cultura, problemas también, todo está interrelacionado. Entonces no deja de ser una tradición, ¿verdad?, de septiembre, donde cachiporras, bandas y alumnos marchando, ¿verdad? Este año pues con la lluvia acompañada también, pero deberíamos de encontrarle un sentido, ¿verdad?, darle un verdadero significado, ¿verdad?, lo que eso representa y que trascienda, ¿verdad?, más allá de lo tradicional, de lo típico. Rafael, ¿cómo lo ves tú este tema? Porque yo creo que es importante para la sociedad, ¿no?, estos valores, esta forma de celebrar la independencia o conceptualizarla. Creo que más que una actitud de civismo, como lo mencionaba el compañero, se ha convertido en una tradición, que vamos a ver el desfile de las cachiporras, el desfile militar, el desfile policial, y se ve más como una mera tradición, ¿verdad? Es día libre, es asueto, entonces vamos a aprovechar lo que esta conmemoración ofrece, ¿verdad? Pero no pues valoramos el acto en sí, ¿verdad?, la independencia, lo que esto conlleva, lo histórico que esto refleja. Probablemente ese es el sentido verdadero que se le está perdiendo. Por otro lado, hay una actitud en el cual el salvadoreño no se identifica incluso con sus símbolos patrios. Ya bien lo mencionaba, en el caso personal considero que esto ha venido como de más a menos. Antes había como una emoción el mes de septiembre, el usar la banderita en el vehículo, el poner la bandera en la casa, en la oficina, decorar, y todo esto era como algo, pues un verdadero festejo, un civismo que lo vivíamos cada uno de los salvadoreños. Sin embargo, siento que esto se ha venido decayendo y probablemente hay que incentivar en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, que son esas generaciones que deben rescatar probablemente el civismo dentro de cada uno de los salvadoreños. Bueno, es parte de la reflexión de esta semana, ¿no?, porque es parte de esas actividades que han estado en el marco informativo, pero sí creo que el tema de los símbolos patrios, el uso de estos,
debería ser una reflexión importante, porque creo que el gobierno anterior incluso eliminó de los logotipos la institucionalidad del escudo y todo esto. Este gobierno como que lo está retomando, incluso llegamos al tema de querer, ¿se acuerdan?, eliminar las cachiporristas por el tema de las vestimentas y estas discusiones que se envolvieron alrededor de esto. No sé si esto ha impactado o si esto ha hecho que la gente sienta un poco diferente el ambiente. Es que mire, fíjese que tiene que ver con los valores. Por ejemplo, muchos, si esta semana nos hemos dado cuenta que la mitad de salvadoreños nos quisiéramos ir del país, bueno, yo no me quiero ir, ¿verdad? Pero no nos sentimos identificados, ¿verdad? Mucho tiene que ver también el sistema económico, los valores, el consumo, esa influencia de valores de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en eso sí admiro a México, porque México sí que trabaja mucho el tema de cultura, y quizás si México no estuviera donde está ubicado geográficamente, estuviéramos mucho más invadidos de la cultura gringa, ¿verdad? Entonces, yo lo considero que está relacionado con eso, y por supuesto que tiene que ver también con la proyección que le dé el gobierno de turno, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende? Yo me fijaba este año, por ejemplo, en mi pueblo, la Casa de la Cultura montó unas esquinas culturales, dándole un ingrediente diferente, ¿verdad? Con los aspectos culturales del pueblo, del municipio, ¿verdad? Entonces, por una parte a veces vemos señales como de que no estamos mejorando, pero hay aspectos que sí, ¿verdad? Entonces, pero prácticamente pienso yo que si la patria nos ampara, nos protege, y si esa oración a la bandera tuviera mucho sentido, estuviera adecuada a la realidad, entonces considero que nos identificáramos mucho más. Se ha vuelto como dicen los expertos, un issue político el tema de la independencia y de las celebraciones, por cuanto algunos creen que es un sistema que hay que eliminar de los conceptos, porque es una historia que incluso no nos conviene. ¿Qué piensa, Rafa? Yo creo que lejos de eso se le debería dar mucho más énfasis, resaltar por qué nos independizamos, resaltar nuestra cultura. Vemos la evolución incluso de los símbolos patrios, ¿verdad?, del escudo nacional, y todo eso forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra identidad, que al final eso nos refleja, ¿verdad? Tal vez quienes viven más nuestros valores, quienes viven más el sentimiento de nacionalismo como salvadoreños, son nuestros hermanos en el exterior, ¿verdad? Aquellos que realmente sienten o viven esos símbolos extrañándolos, ¿verdad? Quizás en algún momento desde ciertas instituciones del aparato estatal se debe propiciar, incentivar, por ahí el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, instancias pues que pueden fomentar el respeto a los símbolos patrios. Vemos un caso pues que es muy particular, el caso del himno nacional, ¿verdad? Cómo se vive, cómo se canta en un partido de fútbol, a cómo se canta en una ceremonia institucional, ¿verdad? El desánimo que no genera, que no motiva a que el salvadoreño realmente viva sus símbolos, viva su himno, en este caso muy particular. Tenemos una llamada ya de nuestra audiencia, qué bueno que participen. Adelante, por favor, estamos escuchando, hemos puesto este tema que creo que es valioso en la construcción de esa identidad y de un poco también lo que mencionaba el mismo presidente de la República en su discurso, de encontrar, bueno, si estamos vendiendo esperanzas, si queremos algo mejor, también es importante irse como aterrizando en la identidad y es un punto de partida, creo yo, esto de la independencia patria. Adelante, escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí no estamos escuchando. No sé si hay algún problema en la conexión. Bueno, se nos cayó. Entremos a otro tema, también muy valioso, hablando de las cosas que están pasando en el país, tratando de aplicar justicia y de todos esos ideales
tenemos un caso muy particular entre el fiscal general de la República, la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, que dice los diputados suplentes no tienen fuero, salvo cuando están ejerciendo y son llamados a sustituir al diputado propietario. Y entonces en base a esto hay una discusión que no permite o no se ha logrado hacer la captura de un diputado acusado de lavado de dinero por una discusión sobre el fuero. ¿Qué piensa? A ver, Juan Pablo. Bueno, imagino que también Como vamos a tocar el tema de Paco Flores. Por supuesto. Fíjese que el tema de la Asamblea de los Diputados y el fiscal, bastante técnico, pero no se requiere mayor conocimiento para saber que la sala está de moda y es la que tiene la última palabra. Entonces, muchos han querido, sobre todo por las declaraciones del nuevo presidente de la Corte, que dijo que no hay una resolución que trate ese tema, que no hay una sentencia que trate sobre ese tema de los diputados suplentes, sino lo que existen son criterios líneas jurisprudenciales, ¿verdad? Que, por cierto, un diputado no puede pronunciar esa palabra jurisprudencial, ¿verdad? Entonces, como la palabra misma lo dice, ¿verdad? Y son líneas y criterios jurisprudenciales que la sala ha desarrollado en sentencias, ¿verdad? Que básicamente son los criterios con los que ella resuelve y va a resolver futuras demandas, ¿verdad? Ya sea de inconstitucionalidad o amparo, ¿verdad? Entonces, en este caso el fiscal sí en un principio se contradijo, pero los diputados no quieren dar su brazo a torcer, ¿verdad? Ellos no comprenden que los otros órganos los controlan. O sea, siempre es lo mismo, ¿verdad? Se están diciendo de que invaden atribuciones, de que la sala interpreta, pero si la sala de todas maneras es la que arriba de la sala no hay nada, no hay otra instancia. Entonces, los diputados no les va a quedar otra alternativa que aceptar, que entender, y que esa comisión, pues, de alguna manera van a tener que buscar la manera legal de cómo diluirla, ¿verdad? Porque ellos están empeñados en querer... En no aceptar las resoluciones de la Sí, en no aceptar, ¿verdad? En no aceptar. Bueno, tenemos una llamada, atendámosla. Hola, buenos días. También se cayó. Bueno, perdónennos si los hacemos esperar, pero tenemos que darle oportunidad a que todos terminen de desarrollar sus ideas. A ver, Rafa, ¿cómo ves este otro caso? Mientras el fiscal, y en este caso muy en particular el presidente de la Asamblea Legislativa, discuten o se enfrascan en que si se le aplica el fuero o no, tenemos que probablemente el diputado Wilber Rivera está huyendo, no se ha presentado a los tribunales, no se le está dando el debido proceso por el cual la Fiscalía en un primer momento había pedido el desafuero, ¿verdad? Este desafuero que, al decir la sala, no los diputados suplentes no tienen el fuero media vez no estén ejerciendo en el puesto de propietario, obviamente el fiscal retira esa petición de desafuero, pero como bien lo decía el compañero, los diputados no quieren dar su brazo a torcer en el sentido que quieren que se aplique tal cual el procedimiento para desaforarlo y de esta manera pueda ser realmente sometido a los tribunales, pero mientras se da esta discusión entre el fiscal y el presidente de la Asamblea, obviamente se está perdiendo el tiempo como para llegar al meollo del asunto, que es enjuiciar o al menos pues indagar si verdaderamente es o no culpable de los cargos que se le acusa al diputado Wilber Rivera. Vamos a ver ahora otra llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Bendiciones para todos. Igualmente, adelante. Sí, con respecto al fuero, yo pienso de que ningún diputado debía tener, porque igual que el pueblo que vivimos, el pueblo honesto, honrado, pues, hace bien las cosas, ¿verdad? El fuero le sirve para aquellos que no están en el camino correcto para protegerse, ¿verdad? Entonces yo pienso que los políticos no deben de tener fuero, porque las personas honestas, honradas, que van por el camino recto, el camino al Señor,
no tienen por qué temer, pues el problema es, o sea, la situación es que el fuero, tal vez no para todos, ¿verdad? Porque hay gente buena, hay gente que es consciente de lo que hace y no vamos a entrar todos a la misma matata, ¿verdad? El problema está en que hay gente que se ampara al fuero, entonces ahí dice, aquí estoy protegido, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Pero como repito, no incluyo a todos los diputados, ¿verdad? Y a las demás personas que lo tienen. Entonces yo pienso que debía ser eliminado, eso sí, para todos, porque el que está en el camino correcto no teme porque tener fuero, pues hace correctas las cosas, ¿verdad? Buenos días, bendiciones. Gracias por llamarnos. Y la otra pregunta es sobre los mismos diputados suplentes, que también ha sido un cuestionamiento sobre, bueno, ¿por qué tenemos que tener diputados suplentes? Y con estas prerrogativas o en estas condiciones, ¿qué piensan ustedes? Hablando de si no hay fuero, si hay fuero y lo que significan los diputados suplentes. Sí, en el caso del fuero constitucional es un privilegio que se les da porque son parlamentarios que pasan discutiendo, parlando, como se dice, y entonces su opinión o lo que ellos digan en su función es amparada para que no sean como descalificados automáticamente o procesados fácilmente, ¿verdad? El problema es cuando cometen delitos, cuando difaman, ¿verdad? Como ha sucedido en ocasiones, o como suele suceder, ¿verdad? Pero en el tema de si es necesario o no, por supuesto que la mayoría coincidimos en que aún esa cantidad de 84 diputados es mucha, ¿verdad? Entonces, claro que tienen, y además de esa cantidad enorme, detrás de ellos hay un gran equipo de empleados, de asesores, que prácticamente son clientes políticos, ¿verdad? Los cuales viven, trabajan para el partido, trabajan para el diputado y les hacen la campaña y todo, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido coincidimos en que diputados suplentes no deberían de existir, incluso entre ellos mismos, ¿verdad? Podrían apoyarse el trabajo, ¿verdad? Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Don Rafael, buenos días, jóvenes. Buenos días. También. Quiero decirles de que el fuero no es una tapadera de inmundicia. El fuero nada más es una protección para las difamaciones que siempre se dan hacia los políticos. Pero como dice el dicho, que se sientan fuera de pecado, pues que se defienda, ¿verdad? No va a tirar la primera piedra, pero en eso ya es cuestión, y ya que hay una ley contra la difamación, yo creo que es correcto de que quiten ya ese fuero, que muchos se creen que están equivocados o van a confundir al pueblo, que los va a tapar de todas las fechorías que el señor expresidente Funes dio a conocer, de las grandes trampas que hicieron. Mire, don Rafael, hoy estaba escuchando también al señor de la Corte de Cuentas. Hay unos asesores que ni siquiera tienen un gran título en el Tribunal Electoral, que ganan más de $5,000. Hay unos que hay en otras dependencias, como en la Corte Suprema de Justicia, por horas extras están cobrando 1,400 de horas extras. Y sinceramente, ya pongamos paro a todo esto. Yo creo, señor, jóvenes y señor moderador, yo creo que ya es tiempo que la Constitución no se remiende, sino que el capítulo que está mal terminado o mal interpretado se haga de nuevo. Bueno, perdimos la comunicación. Gracias por llamarnos. Son elementos importantes para esta discusión. Rafa. Yo creo que no hay que confundir el fuero con impunidad. Probablemente en algún momento alguna persona se postula como diputado sabiendo de las atribuciones que el cargo le va a dar, entre estos el fuero constitucional. Sin embargo, como bien se ha hablado, el fuero es única y exclusivamente por las actividades relacionadas a su función como diputado, pero si ya va una persona que tras de ello lleva antecedentes delictivos, que lleva un historial
en el cual pues no tiene un récord limpio, sino que por ahí malos negocios, malas asociaciones. Obviamente este individuo busca una diputación con el fin de ampararse al fuero constitucional y probablemente con aquella convicción de que ahí estoy protegido y ahí no voy a someterme a la justicia, cuando se debe hacer mucho énfasis en que el fuero es única y exclusivamente para las funciones que realiza como diputado. Ahora, si vemos en el histórico, ahí hemos tenido diputados que se han agarrado a tiros ebrios con la policía, diputados que han llegado ebrios a presidir la sesión plenaria, hemos visto diputados que le han propinado golpizas a su esposa y se vuelve el tema del fuero, y no dejemos de sumar los 3 o 4 casos más de diputados probablemente o relacionados directamente al narcotráfico. Estamos hablando de cosas dentro de la Asamblea Legislativa que cuando uno la suma dice, bueno, entonces aquí esto también está promoviendo cierto uso del fuero, de esa situación constitucional para el delito. Ahí le faltó decir diputados que no pueden leer también. Entonces, aunque fíjese que para ser diputado la Constitución no señala un grado académico, claro, ¿verdad? Pero la instrucción notoria. Sí, que sea honrado suficiente, y de ahí hasta un campesino podría ir a representar los intereses de los campesinos, claro, ¿verdad? Entonces, pero así es la política en sí, nada debe sorprendernos, pero el punto es de que nosotros como ciudadanos no podemos ser conformistas, ¿verdad? De votar y elegir a quien nos pongan, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Que los partidos ponen candidatos de todo tipo, candidatos malos, pues, y esos son los que quieren que elijamos o que votemos por bandera y no por cara, dependiendo de las conveniencias de cada uno. Entonces, si nos ponemos a revisar el pasado de la Asamblea y de los diputados, pues prácticamente es lamentable, ¿verdad? Donde cada rato aparecen ahí criticándose entre ellos y olvidando el pasado, que nosotros sí tenemos memoria, al menos lo que estamos muy pendientes, ¿verdad? Pero la invitación es a que seamos muy exigentes con la clase de diputados que elijamos, más que todo hoy que se vota por rostro, ver los perfiles, ¿verdad? Estudiarlos. Y hablando de eso, antes de irnos a la pausa, Juan Pablo y Rafa, conocíamos hoy un caso de un joven del partido FMLN que va en una de las candidaturas, creo que de diputado, y lo han sacado, lo han eliminado de la candidatura porque un grupo de amigos o personas estaban haciendo ya una campaña a su favor. Pareciera que este partido quiere que se mantenga el tema total de la bandera y no el tema de voto por rostro. ¿Qué opinión tienen de esto? Probablemente, como bien lo menciona Juan Pablo, es a conveniencia de los partidos, ¿verdad? Manejarse bajo el voto por bandera y no bajo el voto por rostro. Sea A o B partido, siempre hay pues aquellos candidatos que resaltan que probablemente tienen un trabajo territorial con su población en ciertas asociaciones o ciertos gremios, y son personas que destacan por su honestidad y sobre todo por el trabajo que han podido ir desarrollando con la sociedad, ¿verdad? Y es ahí donde tienen ganado cierto espacio, tienen ganado cierto margen favorable que les podría pues ser de su conveniencia en el momento de una elección, y que no le conviene precisamente a las altas dirigencias de los partidos políticos, sea cual fuere, ¿verdad? De tal forma que en algún momento para las altas estructuras o para las altas esferas de los partidos políticos siempre sea aquella necesidad de que se vote por bandera con el fin de beneficiar a sus miembros, aquellos de confianza, aquellos miembros que probablemente tienen mayor trayectoria y que por lo tanto son aquellos a los cuales se debería de favorecer a través de la elección. Es un problema de democracia interna de los partidos. O sea, los partidos que nos venden sus ideologías como las más idóneas y las más adecuadas a un sistema democrático están muy alejadas, porque comencemos por el principio. ¿Cómo eligen a los candidatos? Los eligen de dedazo prácticamente. Si bien hay partidos como por ejemplo Arena, que últimamente ha hecho como eso de votar por los candidatos, pero
en el fondo hay lineamiento, ¿verdad? Eso no nos demos, que no nos hagan creer eso, ¿verdad? Una cosa es lo mediático, que se intenta mostrar como democrático, y por el otro lado el FMLN hace años quitó las elecciones internas, ¿verdad? Que en este caso el Frente sí tiene un padrón electoral interno, ¿verdad? Que hoy ya no lo utiliza, ¿verdad? A saber para qué lo tienen. Entonces, pero es interesante ver cómo estos partidos, como en el caso del Frente, ¿verdad? Cómo ha sido un poco astuto, ¿verdad? Porque pone caras nuevas, caras jóvenes, como que refresquen todo, por un lado, y por el otro pone diputados con cara viejitos, ¿verdad? Los mismos de siempre, ¿verdad? Exalcaldes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me refiero a las caras frescas, me refiero al candidato, por ejemplo, de San Salvador, el candidato por San Miguel. Entonces, que le inyectan una dinámica nueva a esta elección, pero quieren que olvidemos los otros candidatos que están reciclando para diputados, ¿verdad? Entonces, allí la militancia del Frente afortunadamente tiene esa decisión de votar por cara, ¿verdad? Es decir, por el que más consideren, ¿verdad? Y no solo por bandera, como el partido, el Frente sí está tirando lineamientos de que marquen por bandera, ¿verdad? Solo por bandera. Entonces, como ya lo decía, es un problema de democracia interna, entonces, pero también porque los mismos militantes no exigen. Aunque si exigen, los echan prácticamente, ¿verdad? Así es en este país, sea el partido que sea, ¿verdad? Aquí no hay ninguna excepción. Vamos a ir a la pausa. Al volver hablemos del caso del expresidente Francisco Flores. Enseguida estamos con ustedes en este Foro Ciudadano. El teléfono para que usted pueda accesar es el 2556-1800. Están con nosotros los jóvenes Rafael Burgos, sociólogo, y Juan Pablo Pérez, abogado. Estamos conversando sobre los temas, como siempre, los viernes más importantes de la semana y cómo cerramos esta semana en información. Hablemos del caso de Francisco Flores. Francisco Flores se entregó a los tribunales o se presentó y se le dio arresto domiciliar. La Cámara viene y revoca el arresto domiciliar y podría ser en las próximas horas trasladado a una Bartolina o a una sede policial o a donde se defina, y no un arresto domiciliar. A ver, ¿cómo ustedes están viendo el caso? Comencemos con el abogado. Mire, el tema está bien emocionante porque, aunque quizá, bueno, puede aburrir, pero no aburre al mismo tiempo porque es un expresidente, es un exfuncionario de la alta sociedad, como le decimos, que sufre un revés, ¿verdad? Porque en sí quizás no se imaginó, ¿verdad? Que la Cámara iba a dar la revocatoria, ¿verdad? Magistrados que fueron valientes. También puede ser que se deba a la presión ciudadana, pero es válida también, ¿verdad? No se puede despreciar eso, ¿verdad? Entonces, pero hay un elemento ahí donde, por ejemplo, hay un dicho que dice que o todos en la cama o todos en el suelo, ¿va? O todos en la cárcel o todos en el suelo. Por ejemplo, si nosotros podemos ir a las Bartolinas, pues él también que vaya a la Bartolina, ¿verdad? Entonces no tiene que ser eso así, de que a unos los traten con una mano suave y a los otros con la mano dura. Incluso los medios de comunicación se prestan para eso, o la policía, que a veces trata de cubrir al detenido, y no vaya a ser un pobre porque hasta le levantan la cara para mostrarlo a las cámaras, ¿verdad? Que están detenidos, o si se ha robado una gallina también. Entonces, son señales de esperanza, ¿verdad? De que la justicia va a ser para todos, no solo para los de abajo, también para los de arriba. Entonces, cuando en este país los apellidos famosos, los familiares de funcionarios poderosos puedan ir a la cárcel, así como nosotros, como todos, entonces va a ser señal de que aquí en este país ya va a haber justicia. Entonces,
Sí, independientemente cómo se resuelva este caso de Paco Flores, pero que vaya a la Bartolina ya es una ganancia, ¿verdad? No sabemos si el fiscal ha fundamentado bien el caso. Esperamos también de que más adelante o lo más breve posible se le agregue el otro delito de lavado de dinero, ¿verdad? Bajo el riesgo de que pueda ser extraditado a Estados Unidos también, como ha sido el expresidente de Costa Rica, bueno, el expresidente de Guatemala. Rafa, ¿cómo lo ve? Antes de ir a una llamada, por favor, espéreme un segundito. Desde el punto de vista, se convirtió en un caso mediático en un primer momento, ¿verdad? Llamó mucho la atención que el juez otorgara el arresto domiciliar luego de andar huyendo alrededor de 4 meses, ¿verdad? Entonces, esa fue como la principal crítica que la población le hizo al juez, señalando el grado de confianza que le otorgaba, ¿verdad? Cuando el expresidente Francisco Flores había andado huyendo ya alrededor de 4 meses. Ese fue como el primer boom, ¿verdad? Que dio paso a generar muchas críticas en cuanto a esta pues primera resolución que el juez había emitido. El otro punto está en realmente llegar al fondo del problema, llegar a quienes fueron los destinatarios que probablemente está encubriendo o a quienes está tapando el expresidente Flores, y de lo que se busca aquí es que realmente se lleguen a los culpables. Es poco probable que él haya hecho y deshecho todo con ese dinero, ¿verdad? Entonces probablemente aquí existan más involucrados, y es eso que la población está esperando, descubrir qué otros involucrados, a dónde fue el dinero, qué financió, y toda esa circunstancia que gira alrededor de los millones que el expresidente Flores, bueno, ahora se habla que robó, y que la población pues estamos ansiosos que haya una debida y pronta, sobre todo, justicia. Vamos al teléfono, a ver qué piensan ustedes. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Quería retomar primeramente el tema de que comenzamos lo de la independencia. Perfecto. Creo que una de las inserciones de la población, porque no participa de manera grupal en la independencia, es por la problemática que ve el ciudadano a nivel nacional, la corrupción, la inseguridad y todos esos temas. Pero si nos vamos a la historia de la independencia y leemos adecuadamente, vemos que todos aquellos participantes que se supone que son padres de la patria, como Matías Delgado y los demás, vemos que son personas de criollos, en la cual sus familias tenían sus tierras y sabían perfectamente que económicamente a ellos les convenía hacer la independencia. Y en sí salimos de una esclavitud para entrar a otra esclavitud de ese tiempo. Entonces venimos con una historia de corrupción, de esclavitud, que en este tiempo se refleja mucho más lo que el país tiene de personas que no son compasivas con el campesino, porque los padres de la patria de ese tiempo de la independencia no tuvieron ese carisma de ver al campesino, de darle su tierra que se merecía, sino que todos los terratenientes, todas las familias de ese tiempo adquirieron toda la tierra para ellos. Entonces venimos con una problemática historial de apropiación de la tierra, de corrupción, que en este tiempo son los frutos de esa misma historia de El Salvador. Entonces creo que El Salvador, el ciudadano, debería pensar de ver que estos diputados, este gobierno,
todos los que se creen que son políticos, pero simplemente son politiqueros. Tenemos que ver a los ciudadanos de ponerles a preguntarles qué es lo que ellos verdaderamente hacen en sus puestos públicos. Y en sí, en mi persona, yo les quiero decir al pueblo de que pensemos de que estas elecciones próximas que vienen, no vayamos a votar, para que vea el pueblo, que vea el gobierno y el mundo, de que el pueblo no quiere participar en ese derroche de dinero. ¿Por qué gastar 35 o quizás hasta 40 millones de dólares cuando se necesita en la educación, en la salud? Y simplemente vamos a elegir a unas personas que tal vez no están académicamente, espiritualmente, moralmente adecuadas a esos puestos. Si vamos a votar, simplemente vamos a elegir a personas que no sabemos qué clase de moralidad, qué clase de pensamiento tienen para el país, o si quieren ellos adquirirse ese dinero. Cuando llegan a los puestos y ven circular millones, ¿cómo que no van a querer obtener un poco de dinero de esa circulación de dinero? Así que, muy bien. Gracias por permitirme participar en este foro y decirle a la gente, al pueblo, de que no vayan a votar, no participemos en ese derroche de dinero. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Bueno, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Pero muy interesante y porque hace juego con todo lo que estamos hablando. El tema de la corrupción, el tema de la justicia, el tema de estos casos. Pero veámoslo de fondo, si realmente estamos llegando a la justicia o solamente siguen siendo manipulaciones de la justicia. Porque uno quisiera ver aquí igualmente perseguidos a muchos funcionarios que también los hemos visto enriquecerse de la noche a la mañana, aparte de Francisco Flores, ¿no? Sino que hay mucho donde poder hacer y que no vemos las mismas investigaciones o no vemos la misma forma de presentar, incluso en el caso de la trata de personas y de menores en prostitución, vemos a un fiscal protegiendo a los clientes, ¿verdad? En lugar de buscar la manera de que esos clientes tengan un castigo. Estas cosas, entonces uno se pregunta, ¿realmente estamos haciendo justicia o es simplemente manipulación de la justicia? La persona que llamaba tiene razón, su desesperanza que manifiesta. A mí, yo lo relaciono más con el voto nulo. Yo preferiría ir a anular el voto que ir a regalárselo para diputado, por ejemplo. Que no votar. Que no votar, ¿verdad? Pero cada quien es libre de hacer así como muchos se abstienen, ¿verdad? Entonces, es cuestión muy personal. Sería bueno que hubiera una campaña, por ejemplo, para el voto nulo, que a veces surgen, como surgió en España para los tiempos de los indignados, ¿verdad? Pero respecto a la justicia y sobre el caso Flores, ya desde el punto de vista un poco más técnico, todos tenemos presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, digamos que la tiene, aunque ya prácticamente moralmente, como dicen y decimos, está condenado. Todos creemos que no es inocente, ¿verdad? Aunque al final lo dejen libre, pues todos vamos a decir que es culpa del sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, pero si así como hay presunción de inocencia para ellos, que tienen poder, que tienen influencia, tiene que haber presunción de inocencia también para los de abajo, para los pobres, ¿verdad? Para la gente que no sale en los medios y que no da declaraciones a cadenas internacionales, ¿verdad? Como es el caso, ¿verdad? Entonces, está a prueba el sistema, ¿verdad? Está a prueba, y una de esos ha sido esta revocatoria que la Cámara ha emitido y que muy valientemente la ha hecho, técnicamente, ¿verdad? Fuera de toda presión. Esperamos que el proceso siga y que esté debidamente fundamentado por el fiscal, ¿verdad? Si no, pues igual las críticas van a ir hacia él, ¿verdad? Y si el fiscal, por ejemplo, no revela la lista a la que usted se refería de trata de personas, de los clientes del delito de trata de personas, pues a lo mejor él no quiere pelearse con todo el mundo, ¿verdad? Porque si se pelea con todo el mundo, al final nadie lo va a defender, ¿verdad? Entonces, esperamos que
que todos estemos atentos a cómo se vaya desarrollando este proceso, ¿verdad? Y puede ser que los abogados defensores del expresidente pongan revocatoria, pero para ganar tiempo, ¿verdad? Sí, y yo hablaba de esto de la justicia, si es una manipulación o realmente justicia, porque vimos también esta semana el caso del exministro de Salud, Guillermo Massa, que pese a todas las acusaciones públicas, todo lo que se dijo del manejo de fondos del Ministerio de Salud, al final en el juicio es simplemente declarado culpable por un acto arbitrario. Y lo pongo también ahí porque uno no sabe entonces si hay justicia, el hombre entonces no tenía por qué, con todo lo que se dijo de él. Esa es un poco la pregunta, la dejo ahí porque Rafa también me imagino quiere participar en esa otra parte. Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo quiero saber de Flores, de por qué lo van a querer echar preso. Si él se presentó, fue porque él no ha hecho nada. Ahora, Funes, los barriles de dinero que hallaron en poder de Funes, ¿por qué no se los sacan? Arena siempre ha sido bueno con los pobres. Mire cuánto valía la libra de frijoles cuando él estaba a 50 centavos. Y ahora cuánto vale cuando han entrado los del centro y los de... Ese que está, ¿va? Estamos pobres. Nosotros vivimos aquí en la colonia Nueva Israel y aquí desde que han entrado en otros gobiernos no nos han venido a regalar una libra de frijoles. Nosotros aquí nos estamos muriendo de hambre. Los barriles de dinero en poder de Funes, ¿qué los hizo? Pues ¿a dónde está? Eso no lo sacan ustedes, ¿verdad? Solo eso. Bueno. Muy bien, gracias por llamarnos. Rafa. Yo pienso que todo esto, la opinión de la ciudadana es parte de ese sentir, ¿verdad? De ese molestia por un parte precios altos en la canasta básica, pero también retomando un poco lo de la justicia, ¿verdad? La justicia, lamentablemente, nos seguimos dando cuenta que no es igual para todos, ¿verdad? Lo mencionaba con el caso del exministro Massa, con el caso del padre Toño y otros casos de ciertas figuras muy importantes dentro de la palestra social o política que al final son condenados pero son excarcelables. Entonces la población queda insatisfecha en el sentido que no hay una justicia equitativa para todos, ¿verdad? Al final es ese mismo descontento que nos tienen este pensamiento como llamaba la ciudadana, ¿verdad? Donde no hay igualdad para todos, no todos reciben beneficios económicos, el incremento en la canasta básica, otro punto que está afectando lamentablemente hoy en día a toda la población. Y de igual forma, pues recalcar en el punto de la justicia que sí estamos viendo que lamentablemente no es equitativa para todos. Vamos a otra llamada. Hola, buenos días. Bueno. Adelante, por favor. Muy buenos días. Bienvenido. Felicidades por su programa, está muy bonito, pero yo quisiera decirle algo. Primero, hacer un análisis verdadero de lo que es la independencia, y la independencia no es nada más que un juego y una celebración militar. Dos, realmente nosotros cuando hablamos de Estado fallido sabemos que hay 3 poderes del Estado, pero no, son 4. El poder de las armas es el que supera todo, porque no mire los militares que hicieron, nos mostraron que el Estado es fallido cuando ellos no permitieron que la Fiscalía, que es el máximo ente, pudiera entrar para ver cómo ellos están vendiendo las armas en las calles. Desde que salieron ellos a las calles empezaron a vender granadas y todo. Entonces no nos engañemos. Si creemos que estamos pobres, ya no les demos presupuesto, porque ejército no necesitamos, señores, y no, analícenlo, pero no tengan miedo, menciónenlo, seamos valientes. Gracias. Bueno, ese es el objetivo de este programa. Lo que no digamos nosotros lo dice el pueblo y lo dicen ustedes, de eso se trata. Quizás no, a veces no tenemos toda la película en mente, eso sí hay que considerarlo también, pero de eso se trata esto. Es parte de la reflexión, Juan Pablo, en esto de la justicia, porque uno se pregunta, pero si lo declaran con este proceso y que solo merece este X castigo, quiere decir que se ha aplicado justicia o no se ha aplicado justicia.
Mire, tomando un poquito antes la llamada de él, yo le agregaría el poder económico, que es el que lo controla todo, ¿verdad? Más que el de las armas. Y también la gente se está quejando mucho ahorita del tema económico, porque todo está bien caro. Puede ser algo que sea provocado o prácticamente cuestiones del mercado, ¿verdad? De que si por un lado toman medidas, por otro hay reacciones. Entonces he visto también incluso que algunas tiendas están cerrando, no solo las que salen en los medios. Y en cuanto a la justicia, pues esperemos los resultados, ¿verdad? Veamos cómo se va desarrollando todo esto, pero si vemos que, por ejemplo, esta semana el exministro Massa, el exministro de Salud, lo castigan solo por actos arbitrarios con una pena de 3 años de cárcel, la cual es carcelable, y lo mandan a que vaya a hacer trabajo comunitario, prácticamente él lo que puede hacer es como comprar hacer sus cosas, hacer eso, pero pagando prácticamente, ¿verdad? Pagando económicamente, ¿verdad? Entonces, en realidad, esas son señales de que el sistema no está nada bien. Y yo no sé por qué dentro de la Corte tanto que se habla de depuración judicial y nunca le entran a ese tema. Incluso los mismos empleados también como que no colaboran mucho. Los sindicalistas hemos visto la participación que ellos han tenido en todo esto, en este conflicto, incluso de la sala, que por cierto la sala no es divina, que uno va a defender a todo, va a defenderla al 100%, ¿verdad? Comete sus errores también, pero de alguna manera está haciendo algo. Entonces, la justicia, pues, como dice el dicho, solo pica a los descalzos. Lamentablemente eso se ve todos los días y esta semana. Entonces nosotros, ¿pero por qué? Porque vemos ciudadanos que no somos exigentes, no le ponemos atención a eso. Pero mira, pero yo por eso, hablando de los temas de personas que no son tan importantes, la UCA presentó este informe de seguridad y justicia y dice que apenas el 17% de los casos van a tribunales, y de ese 17, solo el 5 logra una sentencia condenatoria o absolutoria. Quiere decir que aún muchas personas también tienen la misma aplicación de justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que no son procesados, aún cometiendo delito o aún siendo acusados. Por ejemplo, hay se refiere a que la mayoría por eso queda libre. Sí, claro, o sea, es la misma justicia, ¿no? Sí, pero veamos ahí una cosa, de que entre quienes se hacen el daño, entre los mismos, entre nosotros mismos, entre el mismo pueblo, ¿verdad? Entonces el daño es mayor y vaya, ¿pero por qué? Porque no tenemos una policía, ni buenos investigadores, ni elementos científicos para probar muchas cosas. Entonces, también mucho miedo en la población, la gente no quiere seguir los procesos, mejor los deja que se caigan para no complicarse la vida. Rafa, rapidito, tu última apreciación. Bueno, es importante como ciudadanos estar vigilantes de todo lo que los funcionarios están realizando. Recordemos que los funcionarios públicos son representantes del pueblo, y en ese sentido debemos de exigir, debemos también de proponer, porque no se trata solo de exigir, también de proponer, y al final pues buscar un consenso en el cual tengamos un país en el cual podamos vivir en armonía y en esa paz que tanto anhelamos. Gracias por acompañarnos, como Gracias. siempre muy amables, y gracias por poner con ese coraje también, ¿verdad? Y su valentía y su tiempo desinteresadamente a este espacio. Gracias a ustedes también por participar como ciudadanos. El próximo viernes los esperamos a la misma hora. Vamos a cerrar con el proverbio final. En Proverbios 19:20 la enseñanza nos dice lo siguiente: atiende a los consejos, acepta la enseñanza, al final serás un sabio. Hasta pronto.